Revolución Mexicana. Etapas de la Revolución Mexicana. Esta se dividió en 4. La primera, Revolución Democrática de Madero. Primera etapa, Revolución Democrática de Madero. Desde 1904, Francisco I. Madero intervino en las cuestiones políticas de Coahuila. Se lo nombró presidente del Club Democrático, que luchaba por la gobernatura de ese estado y además escribía artículos políticos en El Demócrata, en los que difundía sus ideas sobre los derechos humanos, el voto y la libertad. Para el año de 1908 publicó su libro La sucesión presidencial en 1910. El partido antireeleccionista lo lanzó como candidato a la presidencia de la República. Cuando se declara que el presidente Díaz ha sido nuevamente reelecto, Madero se lanza en la revolución con el Plan de San Luis, el 6 de octubre de 1910. Madero marchó a Estados Unidos y pronto la rebelión maderista comenzó a crecer, primero poco a poco con la lucha iniciada en Puebla por Aquiles Cerdán, después con gran ímpetu con Pascual Orozco y Francisco Villa. Madero esperó el interinato de Francisco León de la Barra para lanzar nuevamente su candidatura presidencial. El triunfo fue arrollador y el 6 de noviembre de 1911 tomó posesión como presidente de la República. Su gobierno no mostró gran solidez, tuvo que luchar contra Zapata, que lanzó el Plan de Ayala, con Pascual Orozco y Félix Díaz. Su política en materia internacional le suscitó la adversidad del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, que se convirtió en su principal adversario y en protector de los rebeldes al régimen. El 9 de febrero de 1913 estalló el cuartelazo de la Ciudadela, en el que los distintos grupos vencieron al régimen. Madero confió el mando a las tropas de Victoriano Huerta, quien lo traicionó. Segunda, contra la revolución de la Decena Trágica. Tras casi 10 días de enfrentamiento en la Ciudad de México, cuando el 18 de febrero Aureliano Blanquet, otro cómplice, haría prisioneras al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, Ruiz levantaron en armas a un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes del Tlalpan y a parte de la tropa acuartelada en Tacubaya, ambas en las inmediaciones de la Ciudad de México. Pretendían capturar al ministro de Guerra, Ángel García Peña, y lograron la liberación de 2 de sus cómplices, los generales Bernardo Reyes, quien estaba proceso en la cárcel de Santiago Tlatelolco, y Félix Díaz, encarcelado en la penitenciaria de Lecumberri. El grupo de antecedentes porfiristas había comenzado a planear su golpe de Estado desde 1912 y contaba además con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, pues este veía con malos ojos las intenciones nacionalistas de Madero en la relación a los ferrocarriles y el petróleo. Mientras tanto, en la segunda parte del plan de los conspiradores triunfaron Reyes y Díaz habían sido liberados y encabezado otra avanzada, se dirigieron al Palacio Nacional para volver a tomarlo. Al negarse a unirse a los conspiradores, fue atacado por Reyes. Madero supo de los hechos, dejó el lugar donde estaba el castillo del Chapultepec y, escoltado por los cadetes del Colegio Militar y varios amigos y seguidos, se dirigió al Palacio Nacional en una acción conocida por la historia como Marcha de Lealtad, nombrando comandante militar de la plaza a Victoriano Huerta, en sustitución del herido general Villar. El 18 de febrero el golpe de Estado triunfó definitivamente. Ese día fueron aprehendidos en Palacio. El leal hermano del presidente Gustavo corrió igual con suerte, pero en el restaurante Gambrinus sería la embajada japonesa la que asilaría esa trágica noche a la familia del presidente, salvó a su hermano Gustavo, quien fue entregado a la tropa golpista, humillado y torturado hasta la muerte. Madero y Pino Suárez renunciaron a su puesto a favor de Huerta. El Congreso aceptó la renuncia, jugando en ello un vergonzoso papel Pedro Lascurain,
Paredes, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores bajo la presidencia de Madero. Familiares y amigos de Madero y Pino Suárez intentaron su libertad por todos los medios, pero los golpistas no iban a ceder. Serían asesinados el 22 de febrero de 1913. Con este magnicidio, la llamada Decena Trágica tocó fin, pero la memoria de la cobardía que la circundó y dio nombre prevalece. Tercera etapa. Guerra de facciones Carranza versus Zapata y Villa. De facciones. Durante la Revolución Mexicana, las diferencias entre las facciones revolucionarias se volvieron contundentes, particularmente durante el desarrollo de la Convención de Aguascalientes, por lo que se inició la etapa conocida como la lucha de facciones, en la cual se enfrentó el ejército colonista comandado por el general Francisco Villa y el ejército constitucionalista bajo el mando del general Álvaro Obregón. Las diferencias llegaron en el campo de batalla. En Celaya, Guanajuato, acontecieron una serie de combates que terminaron con el poderío villista y dieron la victoria al ejército constitucionalista. La primera batalla se libró del 6 al 7 de abril, al avanzar los villistas sobre Celaya. Sin embargo, fueron detenidos por el dispositivo de defensa de Obregón. Durante el día 7 se consumó la derrota de Villa. Del 3 al 15 de abril se desarrolló la segunda batalla, que resultó en un desastre para los villistas. Después de las batallas paulatinas, Villa perdió su fuerza militar, limitándose a partir de entonces a combatir de forma aislada. De este modo, el gobierno de Venustiano Carranza se consolidó la estabilidad alcanzada y le permitió promulgar la Constitución Política de 1917. La lucha por el poder. Para combatir a Huerta, el llamado usurpador, una reorganización de fuerzas revolucionarias del norte llevó a la creación del ejército constitucionalista, al mando de Venustiano Carranza. Con el plan de Guadalupe enfocado en la lucha revolucionaria contra Huerta, hasta poder lograr que el presidente golpista deje el poder en julio de 1914 y Carranza asuma el gobierno. La convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios llevó al desconocimiento de Carranza como presidente, por lo que nuevamente se abren dos grandes bandos, los convencionalistas y los constitucionalistas. Carranza, quien se hace llamar el líder máximo de la revolución, traslada su gobierno a Veracruz, mientras los convencionalistas nombran a Eulalio Gómez como presidente. A partir de entonces se vino una guerra de guerrillas, la lucha armada entre bandos, en las que da el grueso de las muertes, calculadas en más de 1.000.000. Se prolongan hasta octubre de 1914 y terminan en noviembre de 1916. En ese mes, el gobierno y el ejército convencionalistas declaran su fin, aunque las fuerzas zapatistas y villistas disimulan siguiendo las luchas durante meses. Etapa 4. Revolución constitucionalista a la muerte de Carranza. Tercera etapa. Revolución constitucionalista. En este movimiento cristalizó en el ejército constitucionalista que logró derrocar a Victoriano Huerta y promulgar una nueva constitución mexicana, que fue la más avanzada de su época por incorporar por primera vez los derechos sociales. El Plan de Guadalupe, marzo 26, 1913. Entre ellos, el general Venustiano Carranza sería quien asumiría la dirección de la revolución hasta la derrota final de la usurpación liberada por Victoriano Huerta. Los objetivos serían defender las ideas, los democráticos de Madero y la legalidad de la Constitución de 1857.